A ver, que inicie la reunión. Ya está. Un momento, chicos. Acá está. Bueno, ya. Ahora sí, antes de empezar la clase en sí, quisiera saber si alguno se anima a darme, bueno, alguna definición sobre lo que creen o lo que saben que son los signos vitales. Pueden levantar la mano o si no, bueno, tendría que llamar a alguien al azar. Si quieren pueden interrumpir de frente. Disculpe. ¿Me escucha? Dime. Sí. Soy Bruce. ¿Podría responder? Sí, claro. Yo creo que los signos vitales son manifestaciones objetivas, concretas que pueden medirse y nos ayudan a entender el estado fisiológico del paciente. Ya, está bien. A ver, José. Son manifestaciones del cuerpo que da los signos de que de ese organismo que está vivo. Claro, también. Fabiola. Buenas tardes. Para mí son indicadores de que si el organismo está yendo bien o mal y estos pueden ayudarnos también a detectar algunas enfermedades en el cuerpo. Ya, y finalmente Romina. Hola, buenas tardes. Son parámetros que sirven para tener un diagnóstico base que nos ayudan a determinar si el funcionamiento del cuerpo va de forma correcta. Ya, chicos, perfecto. Como todos han dicho, sí, todos tuvieron razón. Los signos vitales son básicamente parámetros médicos. A ver, voy a pasar a generalidades. Ya. Los signos vitales son básicamente parámetros médicos, se podría decir, que todo ser vivo posee, por el simple hecho de ser vivos, y que revelan la homeostasis de la persona, o bueno, del paciente en nuestro caso, según ciertos rangos de normalidad. Esto ya les voy a explicar un poquito después. Estos básicamente evalúan a nuestro centro termorregulador, también a nuestro sistema cardiovascular y bueno, a nuestro sistema pulmonar. Son 5. A ver, chicos, un momento. Perdónenme. ¿Pueden ver mi pantalla? Disculpen. Sí, porque me sale como cargando. Sí, se logra ver. Bueno, les decía. Entonces, son 5 signos vitales. Y esto, por favor, se los pido, recuérdenselo por siempre. Me ha pasado que a posterior, habiendo terminado el ciclo, me han preguntado de signos vitales, no solo a mí, a compañeros y algunos que simplemente, yo qué sé, se han olvidado por nervios o etcétera, uno de ellos o lo han confundido y los profesores, bueno, los doctores han molestado. Entonces, una recomendación personal. Bueno, son la presión arterial, también tenemos a la frecuencia respiratoria, a la frecuencia cardíaca y a la saturación. O bueno, también algunos le llaman pulsoximetría. Ahora bien, estos, como les dije, están evaluados según ciertos rangos de normalidad. ¿A qué me refiero? Estos tienen valores normales. Yo qué sé, la temperatura, por ejemplo, la temperatura normal es 36 grados centígrados, por decirles. A eso me refiero. Estos tienen valores normales, pero que sí pueden ser alterados por ciertas patologías, por ejercicio, por el consumo de alcohol o drogas incluso. Incluso también puede ser por falsos positivos o falsos negativos. En ocasiones, no sé si a alguno les ha pasado, le pasó a algún pariente, que se toma la frecuencia cardíaca o la presión arterial, por ejemplo, y le sale que están en 16,11. A ver, esa presión arterial no es altísima, puede ser más alta, pero sí es alta. Y se preocupan, pero realmente es que no, realmente era un falso positivo y estaban en
yo qué sé, en 12,10, por decirles. Entonces, eso suele ocurrir a veces, en ocasiones porque se midió mal la presión arterial, o bueno, cada uno de los signos, o a veces porque el instrumento con el que lo están midiendo ya está dañado. Bueno, eso es también confundir los términos de signos y síntomas. No estoy muy segura, pero me parece que algunos de ustedes dijeron síntomas y otros signos. Es común. De hecho, si no estudiáramos medicina, podríamos decir que es lo mismo. Pero por ser estudiantes de medicina tenemos que saber la diferencia. Puesto que mientras los signos se pueden medir, es decir, que son objetivos, ¿con qué? Bueno, yo puedo medir a la presión arterial con el tensiómetro, a la temperatura con el termómetro, a la frecuencia cardíaca, por ejemplo, con los dedos en ciertas zonas como la muñeca. También hay un signo que podemos medirlo solo mirando al paciente y contando las respiraciones, que es la frecuencia respiratoria, que ya bueno, eso les voy a explicar un poco después. Y finalmente tenemos el oxímetro para la saturación o pulsoximetría. Es decir, cada uno de ellos nos permite que cuando intentamos medirlo nos va a dar un valor exacto. En cambio, tenemos a los síntomas. Estos síntomas son subjetivos. Esto quiere decir que el paciente podría decirnos que los tiene, pero no hay manera de comprobarlo. Voy a darle un ejemplo. Ese es básico. La fiebre es un signo, pero los escalofríos son un síntoma. Si alguien llega y les dice, doctor, doctora, ¿saben qué? Estoy que me muero de frío, estoy con un escalofrío, estoy con dolor de cabeza, etc. ¿Ustedes tienen manera de comprobarlo? No. A lo mejor les está mintiendo. A lo mejor simplemente está tratando de sacar un descanso médico porque no quiere trabajar. O a lo mejor tiene razón. Lo único que podríamos medir es el signo, que vendría a ser la fiebre. Chicos, por favor, micrófono. Ya, bueno. Ahora, la temperatura. Permítame un momento. Ya está. La temperatura. La temperatura es básicamente el equilibrio entre la termogénesis y la termólisis. No, espérense. Chicos, hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta en lo anterior? Creo que fue básico, pero igual. Todo claro. Ya, perfecto. Bueno, le decía, la temperatura es el equilibrio entre lo que es la termólisis y la termogénesis. También está regulado por el hipotálamo, que se encuentra en el sistema nervioso central, que es esta partecita de acá, que no sé si se logra ver. Un momento, creo que un compañero tiene una duda, está levantando su mano. A ver, dime. Yo. Sí, dime. Sí, una pregunta, ¿me podrían decir cuáles son los valores normales de la presión arterial? Creo que lo explicaste, no lo entendí. Perdóname, por no te escuché. Los valores normales de la presión arterial. Ah, sí, no. Eso lo voy a explicar en un rato, chicos, no se mareen. Yo les he dado simplemente cosas al aire para explicarles la introducción. Perdón. No te preocupes. ¿Alguno más tiene una pregunta? No, ya. Chicos, si por algún motivo ven que no les hago caso porque le han levantado la mano y no respondo, interrúmpame. Como estoy compartiendo pantalla, no estoy viendo sus manos. Bueno, les decía, la temperatura está regulada por el hipotálamo, que es el centro regulador, bueno, que se encuentra en el sistema nervioso central, que es esa partecita del medio, que justo está de plomo. Y bueno, ahora, yo les dije que era el equilibrio entre la termogénesis y la termólisis. Pero Marcela, ¿qué es la termólisis? ¿Qué es la termogénesis? Bueno, la termólisis, perdónenme, está regulada primero por el hipotálamo anterior. Valga decir que el hipotálamo tiene la parte anterior y posterior, que es lo que están viendo ahí, que les he marcado abajo. La termólisis está regulada por el hipotálamo anterior y consiste en la pérdida de calor, la cual se da por distintos mecanismos, como lo es la evaporación, la radiación, la conducción y la convección. La evaporación todos la hemos sufrido, siempre. Es cuando sudamos. Cuando sudamos porque hacemos ejercicio, porque sudamos porque hace mucho calor, en fin. También tenemos la conducción. La conducción sirve para perder calor
siempre y cuando entremos en contacto directo con un objeto que esté más frío que nosotros. Por ejemplo, cuando nos sentamos en un piso de losa, es usualmente muy frío. Entonces, de cierta manera, nos conduce su temperatura y disminuye la nuestra y cambia la nuestra considerablemente, disminuyéndola. También tenemos la radiación. En este caso, para perder calor, simplemente debe haber proximidad entre el objeto frío y nosotros. Es decir, que el contacto es indirecto. Por ejemplo, cuando abrimos la refrigeradora y nos da todo el frío de frente. No sé si a lo mejor alguno de ustedes en algún momento ha abierto su refri y su mamá o su papá llega y le dice, hijo, ¿sabes qué? Ciérralo porque te vas a enfriar. De hecho, tenían razón. Sí se pueden enfriar con eso por medio de radiación. Entonces, un mini resumen de radiación y conducción. La radiación, ustedes pierden calor cuando tienen proximidad entre el objeto frío y ustedes, por un por un contacto indirecto. En cambio, la conducción sí debe haber un contacto directo entre ustedes y el objeto. Deben tocarlo, deben sentarse encima, yo qué sé. Finalmente tenemos la convección. Esto siempre líguelo a las corrientes de agua o aire frío. ¿Qué pasa? Cuando nos llega alguna corriente de agua o aire frío, nos enfriamos. Por ejemplo, por medio de una ducha helada, por medio de una ráfaga de aire fría, yo qué sé. También tenemos la termogénesis, perdónenme. Esta está regulada por el hipotálamo posterior y consiste en la producción de calor que se da por mecanismos de metabolismo basal, piloerección y aumento de la termogenia. ¿Qué es el metabolismo basal? Este es el conjunto de mecanismos básicos que realizan las células para poder mantenernos vivos. Por ejemplo, por medio de la actividad muscular o la producción de distintas hormonas. Sobre esto, puedo decirles que el cuerpo humano funciona gracias a la secreción continua de diversas moléculas, entre ellas hormonas. Y hay una en específico que está secretada por la glándula tiroides, que es la T3 y la T4, que también son conocidas como, no es necesario que se aprendan los nombres, no se preocupen, que la T3 es la perdónme, y la T4 es la tetrayodotironina. Sí. Estas hormonas, ¿qué van a hacer? Nos van a dar la suficiente energía diaria que necesitamos para que podamos continuar con nuestras actividades. Pero a su vez tiene la función de mantener nuestra temperatura corporal balanceada. Entonces, básicamente eso se refiere al metabolismo basal. El ejercicio o el consumo de sustancias también es otro medio de termogénesis, sobre todo por el consumo de cierta sustancia que es la levotiroxina, que es un medicamento recetado a pacientes con hipotiroidismo. El hipotiroidismo, para los que no saben, es básicamente cuando la glándula tiroidea, que es la que les mencioné hace medio minuto, es cuando, digamos, esta glándula tiene una baja producción de hormonas, de la hormona, por ejemplo, la T3 y la T4, que es la que les expliqué. Entonces, esta T3 y T4, al no existir, no va a poder mantener nuestra temperatura corporal, que es lo que les estoy diciendo. Y bueno, el paciente comúnmente siente mucho frío y de hecho sí lo está, no solamente lo está sintiendo exteriormente, no solamente es un síntoma, de verdad podría decirse que es un signo, aunque bueno, no podemos medirlo. Entonces, en esos momentos se les medica levotiroxina y aumenta su temperatura corporal para mantenerla equilibrada dentro de todo, ¿no? Bueno, volviendo a lo que es el PPT, también tenemos la piloerección. La piloerección es básicamente la contracción del músculo alrededor de la unidad pilosebácea. Es decir, alrededor de los vellitos que tienen en su brazo, que tienen en su cuerpo en general. Por ejemplo, cuando se le erizan los vellos por el aire frío que hay. También tenemos el aumento de la termogenia, que es la producción de calor que puede ser dada por contracción muscular, por ejemplo, cuando comenzamos a mover la mandíbula por contracciones involuntarias, cuando estamos en un lugar muy frío, o también se da por el aumento de la frecuencia cardíaca, para que aumente la cantidad de sangre que circula en nuestro cuerpo y así aumente la temperatura central. Todo esto les voy a explicar después, pero como para que tengan una idea. Ahora,
Todo eso está mediado por los mecanismos autorreguladores de la temperatura. ¿Cuáles son? Son la vasodilatación y la vasoconstricción. Pueden suponer que si es vasodilatación es porque de cierta manera va a aumentar el calor y vasoconstricción de cierta manera pues va a generar una pérdida, ¿no? Entonces, la vasodilatación es básicamente la dilatación de los músculos que están en los vasos sanguíneos, los cuales al hincharse, es decir, al dilatarse, permiten que pase más sangre en los vasos periféricos. ¿Cuáles son los vasos periféricos? Los vasos sanguíneos que están pues, a lo largo de nuestra piel. Y de esta manera nosotros podamos perder calor por medio de la sudoración, es decir, la evaporación, en otras palabras, y otros mecanismos. Asimismo, esto suele generar un color mucho más rojizo en la piel, suelen mostrarse chapas en los cachetes o a veces incluso se ponen todos rojos. Por otro lado tenemos la vasoconstricción, que es la constricción, perdón, la contracción, o bueno, constricción también se ha dicho, de los músculos que están en los vasos sanguíneos. Es decir, lo contrario a lo que les dije en vasodilatación. Esto es para evitar que haya demasiada sangre dentro de ellos. Es por eso que a veces estamos en la clínica y vemos pacientes súper pálidos, porque este mecanismo está destinado a que pase menos sangre en los vasos periféricos, que como les dije son los vasos que están en la piel, y así no perdamos calor, por ejemplo, cuando entramos a un carro que esté helado. Ven, acá les puse una imagen arriba, vasodilatación, la arteria se hincha, vasoconstricción, se achica, pasa menos sangre. Luego de haber visto cómo nuestro cuerpo regula la temperatura, ¿tienen alguna duda de esto? Ninguna. Dime. Hola, me parece que alguien habló. Una pregunta, en la vasodilatación lo que se hinchan son las arterias, ¿verdad? ¿Cómo dices? Perdóname. En la vasodilatación lo que se hinchan son las arterias o los vasos sanguíneos. No. O sea, los vasos, las arterias, digamos, están consideradas dentro de lo que les digo de vasos sanguíneos. Pero sí, por eso ahorita acá justo les está diciendo que les estoy mostrando una arteria normal, pues cuando no hay ni vasodilatación ni vasoconstricción. Una arteria vasodilatada, pueden ver que pasa más sangre dentro de ella. Y la vasoconstricción de la arteria. Todo esto son arterias. Comúnmente las arterias, así como dato, que no viene mucho el caso, pero igual, suelen pintarlas de rojo y recuerden que las venas las suelen pintar de azul. Bueno, ¿algunos más tienen una duda o sigo? Bueno, chicos, entonces, a ver. La temperatura central, que está acá, es básicamente la aproximación de la temperatura que está a nivel del cerebro, el corazón y distintos órganos internos. Esta puede ser medida de manera aproximada con el catéter de la arteria pulmonar, la cual solo puede ser usada cuando el paciente está sedado. Ahora bien, el catéter de arteria pulmonar básicamente entraría así. A ver, no sé si se ve la línea amarilla, las líneas. Ahí está su corazón y entraría. Además decir que por la arteria pulmonar entra y como que se perforan y meten un tubito. Entonces, creo que está un poquito de más decir el por qué tiene que estar el paciente sedado para poder realizar eso. Y solo se hace en casos de extrema necesidad, cuando es que realmente el paciente no puede medírsele la temperatura de otra manera. Supongamos que está desmayado, no le van a poner un termómetro en la boca. ¿Cómo quieren que lo sostenga? O un termómetro en la axila. Pues hay casos y casos. Bueno. Ahora, la temperatura se puede medir en varios lugares, aunque obviamente algunos son más precisos que otros. Asimismo, los tiempos varían y, bueno, es obvio que los instrumentos de medición varían. No sé si han visto los termómetros de mercurio, que técnicamente ya están prohibidos, o los termómetros digitales.
o yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen aparece el termómetro de mercurio bucoaxilar y el termómetro de mercurio rectal. La diferencia primordial se encuentra acá. A ver, voy a ver si puedo señalar. A ver, un momento. Ok. Chicos, micrófonos, por favor. Bueno, básicamente la diferencia va a estar acá. Ahí nos señalo. A ver, permítame. Ya, ahí está. ¿Qué es el bulbo? En el rectal, el bulbo va a ser una bolita. Como se dan cuenta, es como una bolita. En cambio, en lo que es el termómetro de mercurio bucoaxilar, va a ser recto. ¿Ven? Por otro lado, bueno, ¿así viendo esto? Volvemos a esto. Ya. Los lugares donde podemos medir la temperatura de la boca perdónenme, los lugares donde podemos medir la temperatura son la boca, que vendría a ser la temperatura oral. Suele ser por 3 minutos aproximadamente que tarda. También tenemos la axilar, donde podemos tardar de 3 a 5 minutos, dependiendo del tipo de termómetro, si es digital o es de mercurio. También tenemos la temperatura rectal, que suele tardar 3 minutos aproximadamente. Y finalmente el lugar más cercano a la temperatura central o que encontramos en el hipotálamo es la del conducto auditivo. Aunque de hecho hay ciertas bibliografías que dicen que es la más lejana, pero bueno, la que utilizamos acá en la universidad dice que es la más cercana a la central. Aproximadamente entre temperatura y temperatura hay 0.5 grados de diferencia entre cada uno. Entonces, se dice que cuando tenemos una temperatura rectal, como esta es tan parecida, por ejemplo, a la que encontraríamos en el hipotálamo, no le vamos a sumar nada. Si se dan cuenta, esta y esta están casi, o sea, no les he puesto el signo de menos porque es que están igual de lejos de la central. Bueno, les decía, imagínense que tenemos una temperatura rectal, les he dado X valor. A esta no tenemos que sumarle nada para ser considerada la temperatura verídica del paciente. En cambio, si medimos la temperatura oral, sí debemos aproximarla. ¿Cómo? Sumándole 0.5 grados, que es lo que les estaba diciendo. Por ejemplo, si ustedes me dicen, Marcela, ¿sabes qué? Yo le tomé la temperatura oral a Juanito y salió 37 grados. Y les digo, ok, aproximen a la central. ¿Cuánto sería? Ojo, que era una temperatura oral. ¿Cuánto sería, chicos? 37. No, 37.5. Esa es una regla que la mayoría, creo que yo también tuve en su momento, tiene. La mayoría cree que, ok, estamos en rectal, ¿no? Perdón, oral, ¿no? En oral, entonces tengo que sumar 0.5 y luego 0.5. No, como les dije, si ustedes les dan una temperatura rectal, por ejemplo, a la rectal no se le suma nada, porque la rectal ya está considerada tan cerca de la central que es como si fuera la misma casi. Técnicamente no es, pero es considerada como si fuera la misma. Entonces, si consideramos a la rectal como casi la misma que la central, a la oral únicamente se le consideraría 0.5 más para ser considerada casi como la central. Asimismo, a la axilar se le sumaría 0.5 más 0.5 para ser considerada casi como la central. Y bueno, recuerdan también que si bien la temperatura rectal es la más precisa, esto solo está reservada. Voy a borrar todo esto ya. Ya, les decía, si bien la temperatura rectal es la más precisa, ustedes dirán, ok, perfecto, entonces ¿por qué no la usamos siempre? Básicamente porque está reservada para pacientes pediátricos y algunas veces para adultos mayores que se encuentran postrados o en estado vegetativo.
por la forma en la que se debe poner al paciente. A ver, si es un bebé, no pasa nada, lo echas boca abajo. Y creo que es obvio cómo van a meter un poquito el termómetro. También en los casos de adultos mayores, si están en estado vegetativo, pues porque no pueden moverse realmente y a veces si les dan, como les decía, es lo mismo que si fuera un paciente sedado. Si les ponen un termómetro, ya sea de mercurio, termómetro digital, lo que sea en la boca, es que no van a poder mantenerlo. O a lo mejor sí, pero también son adultos mayores, tengan en cuenta. Hay algunos que no pueden, simplemente. Tal y como el caso de los niños pequeños, los bebés. Bueno. A ver qué me falta acá. Entonces, ya. ¿Cuáles son las alteraciones de la temperatura que podemos encontrar? Primero tenemos, ahí se tiene que memorizar, que normalmente la temperatura va a estar en de 36 y 37.5. A ver acá. ¿Dónde estás? Normal. 36 y 37.5. Ojo, si buscan en internet, buscan en otros libros capaz, y ahí les dice, ¿sabes qué? La temperatura central está entre 35 y 38. Pues qué bien por internet, qué bien por los otros libros, pero ustedes aprendan esa temperatura, porque la que les va a venir en los pasitos, la que les va a venir en el final, el parcial, etcétera, es esta. Ya luego pueden haber ciertas variaciones, pero tarde o temprano la que necesitan es esta. Entonces está bien. Y la normal, 36, 37.5, ¿no? Si se va para abajo, hablamos de hipotermia. Y si se va para arriba, hablamos de hipertermia. Hipotermia sería menos de 35. Febrícula, fiebre y hipertermia podrían ser considerados todos como hipertermia en general, pero pues está separado, ¿no? Febrícula es como calentura, ¿no? Lo que le llamamos. Este niño tiene calentura. Puede ser considerado que ese niño tiene calentura si está entre 37.6 y 37.7. Realmente es que no hay muchos valores como para que les digan eso. También tenemos la fiebre. Tiene que estar entre 37.7 y 38. Y finalmente, bueno, también debe ser 39, 40 incluso, pero como que ya es una fiebre alta. Y finalmente tenemos la hipertermia, que sería cuando tiene de 41 grados centígrados a más. Ojo, esa es la temperatura considerada central. Marcela, entonces si yo tengo, por ejemplo, 37, yo qué sé, tengo 37, he medido axilarmente la temperatura y me hago 35. Marcela, bueno, casi 35, ¿no? Marcela, mi paciente, ¿sabes qué? Está casi con hipotermia. No está con hipotermia. Solo que recuerden que la temperatura axilar deben sumársele un punto para ser considerada como temperatura central. Si a 35 le sumamos 1, 36. Su temperatura es normal, no pasa nada, no se preocupe. Tiene vida para rato. Está hecho. ¿En cuál? Fotografía central. Ya. Hay que recordar también que las temperaturas no son valores estacionarios, sino que sus valores varían de acuerdo a la edad del paciente o incluso a la hora en la que se mide. Variación que se debe al ritmo circadiano. Aunque, bueno, no voy a profundizar más en eso para no confundirlos, pero me parece que en el tema 1, o sea, en signos vitales 1, en la parte final, en bibliografías, me parece que hay una lectura que en teoría les han pedido obligatoria para leer, no sé si la habrán leído, y ahí explican un poco más de lo que es el ritmo circadiano. Les recomendaría leer, aunque sea un poquitito de esa parte, si no quieren leer lo otro, no me importa, porque sí suele ser algo que preguntan, pero acá ya sería extenderme mucho. Ahora, también es importante saber que cuando un paciente tiene fiebre, la misma pasará por estadios. Por ejemplo, recuerden cuando les ha dado fiebre. Esto siempre inicia con una sensación de frío o, bueno, también conocida como escalofríos. Luego de que esta fase se da, llega la fase de aclimatación, que es cuando el frío ya disminuyó. Y después de tomar los medicamentos, la temperatura comienza a bajar y ustedes comienzan a sentir mucho calor. Y ahí es donde viene la fase de resolución. ¿Por qué ocurren todos estos estadios febriles? Porque como hemos conversado, el centro termorregulador es el hipotálamo.
Y ese es el que le dirá a nuestro cuerpo, ok, la temperatura normal es de 36 a 37.5. Entonces no puedes excederte ni puedes tener más bajo que esto, ¿ok? Ya. Pero van a haber veces que por infecciones bacterianas o alteraciones en el organismo, este umbral de normalidad va a moverse. Entonces, por ejemplo, por esta infección bacteriana, esta bacteria va a engañar al hipotálamo y le hará creer que este umbral de normalidad, que era de 36 a 37.5, está mal. Lo va a engañar y le va a decir que el correcto debería ser de 38 a 39, por ejemplo. Y ante eso el hipotálamo se asusta y dice, oh por Dios, me estoy muriendo, me estoy congelando, estoy en hipotermia, entre comillas, ¿no? Es por eso que sucede esa primera fase de escalofríos, porque el hipotálamo fue engañado y el cerebro lo procesa como si nos congeláramos. Y no es hasta que la temperatura comienza a subir y alcanzar ese nuevo umbral de normalidad que el frío empieza a ceder. Sin embargo, el malestar generalmente incrementa. Y no es hasta que tomamos el antipirético, o yo qué sé, paracetamol, antalgina, yo qué sé, que el frío recién comienza a ceder. Y también nuestro hipotálamo termina de reaccionar y se da cuenta que ha hecho mal las cosas. Y esa temperatura comienza a bajar radicalmente. Es ahí cuando ocurre esta fase de golpe de calor y finalmente la crisis febril. Golpe de calor es cuando está bajando, o sea, cuando se da cuenta y como que dice, ok, ¿sabes qué? Mi temperatura correcta está en 36 a 37.5, me muero de calor, ¿qué hago acá? Y la crisis febril es cuando ya está bajando. ¿Tienen alguna duda? Porque ya voy a parar con temperatura. Disculpa, en la clase nos habían dicho que lo normal era entre 36,5 a 37,5. ¿No hay problema en cambiarlo a 36? 36.5 les dijeron, ya, entonces han cambiado parte del sílabus. Ok, sí, 36.5. Si les han dicho algunos de sus valores o de los siguientes que les voy a decir distintos, tómenlo en cuenta como distinto, porque a veces entre año y año los PPTs cambian poquito, pero cambian en valores. Es raro, pero a veces. Y yo lo he tomado en consideración a los PPTs anteriores. En todo caso, igual, para las siguientes clases, chicos, si es que alguno, quien quiera, puede ser un voluntario o luego me escribe por privado, si alguien pudiera enviarme los PPTs de las clases previas a, se lo agradecería como para evitar ese tipo de errores, ¿no? Que en lugar de dar a 36, les hubiera dado correctamente 36.5. Pero bueno, como les decía, sí, si tu clase es 36.5, toma el 36.5. Bueno, ya. ¿Alguna pregunta más o paso? Ya, sigamos. Frecuencia respiratoria. Bueno, chicos, ahora vamos a pasar a estudiar esto, pero antes de verla propiamente, repasemos un poco el proceso de respiración, ¿sí? La respiración, básicamente, como ya saben, es la sucesión rítmica y fluida, en la mayoría de casos, de los movimientos de inspiración y de expiración. ¿Alguien que me pueda decir qué es la expiración y qué es la inspiración? Quien quiera, si no llamo. La inspiración es cuando el aire entra al organismo. Ya, ¿y la expiración? Y la expiración es que, bueno, después del proceso, el aire que sale de la garganta. Sí, está bien, es una manera sencilla de explicarlo. Entonces, sí, la inspiración vendría a ser de manera un poquito más técnica, por decirlo así, vendría a ser la expansión torácica por la que ingresa el aire. En cambio, la expiración es la retracción torácica por la que sale el aire de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, recordando eso, esta respiración va a tener también un centro de control, que también se contraerá en el cerebro, pero esta vez no a nivel del hipotálamo, como sucedía en la temperatura, sino más bien ahora va a ser a nivel del tronco encefálico, llamado también, bueno, no llamado también, llamado la parte que está dentro del tronco encefálico es el bulbo raquídeo, de donde van a derivar nervios
que van a controlar los intercostales e incluso algunos músculos accesorios como que participan en la respiración, como el serrato anterior o pues yo qué sé, varios más, los cuales se encargan de suplir a los músculos principales en caso que estos fallen. No se preocupen, en un rato les explico esto. Ahora, es importante que recuerden que la unidad anatómica funcional, es decir, la estructura dentro de los pulmones que va a permitir que el paciente pueda respirar oxígeno, van a ser los alvéolos. Y esto obviamente va a ser la función principal de ellos. El intercambio gaseoso, o también conocido en medicina como la hematosis. Entonces, si les pregunto, ¿cuál es la función principal de los alvéolos? La hematosis. ¿Qué es la hematosis? El intercambio gaseoso. ¿Ya? Perfecto. Ahora, si les pregunto, ¿cuál es? Si usted me dice intercambio gaseoso, o sea, está bien ya, pero son estudiantes de medicina, ya tienen que ir familiarizándose un poquito con los términos. Ahora, cuando usted les mencione la hematosis, ya saben que se refiere a eso. Pero, ¿qué cosa intercambia? Intercambian oxígeno por dióxido de carbono. Es por eso que les pongo este cuadro de aquí, que está en su teoría. Espero que no hayan cambiado estos valores. Y básicamente dice que el aire inspirado, es decir, que el que nosotros tomamos, lo estamos consumiendo y que estamos consumiendo es de 21% de oxígeno y 0.04 de carbono. Bueno, en el caso de nitrógeno es de 78%. En cambio, en el caso de... Un toque, chicos, esto agua. Ya, perdón, mi garganta. Ya, ¿dónde les quedé? Ok. Por otro lado, en el caso del aire expirado, el oxígeno presenta una variación, pues botamos solo el 16% y por el contrario, el dióxido de carbono aumenta a 4%. No obstante, el nitrógeno pues, se mantiene igual. ¿Por qué se mantiene igual? Porque el nitrógeno es también conocido como un gas de relleno, lo que quiere decir que es un gas que se encuentra en las vías respiratorias para evitar que estas colapsen. Pues recordemos que los alvéolos son estructuras muy chiquititas que deben aguantar presiones, gigantescas. Ahora bien, deben saber que la respiración normal no solamente es un proceso mecánico, es decir, de tomar aire y botar aire y ya está. Ya me sé todo el proceso, listo, Marcela, saqué 20 en el examen. No. También es un proceso fisiológico, en el que, como ya dijimos, los alvéolos intervienen en el intercambio gaseoso o también llamado hematosis. Lo que sí es que en el proceso mecánico van a intervenir músculos, entre los que destacan el diafragma, los intercostales internos, los intercostales externos. De todos estos, el que realiza no estoy seguro, no lo puse. El que realiza el 70% de la función respiratoria, es decir, el músculo principal de lo que es la función respiratoria es el diafragma. Por favor, acuérdense de eso. Por otro lado, en el caso de los intercostales internos, estos intervendrán en el proceso de expiración y los intercostales externos en el proceso de respiración. Pues yo me aprendí de esta manera, pueden aprenderlo así, si quieren de otra manera. Yo dije, ok, intercostales. ¿Cuáles son los intercostales externos? Los intercostales externos, perdón mi letra, ¿en qué van a participar? En el proceso de inspiración. Inspiración. Y los intercostales internos, ¿en qué van a participar? En el proceso de expiración. Entonces, si se dan cuenta es como un E y E. Literalmente es lo contrario. Es como que, ok, es intercostal externo. ¿Qué va a ser? ¿Expiración? No, va a ser inspiración. Intercostal interno. ¿Qué va a ser? Inspiración. Incluso en el inicio es el mismo. Bueno. No sé, pues como una mini mnemotecnia, si es que le sirve. Si no, nunca sabemos. Frecuencia respiratoria, ahora sí. Antes de seguir, quiero que recuerden que la frecuencia respiratoria se mide únicamente colocando la mano sobre el pecho del paciente y contando las respiraciones en un minuto. O bueno, de hecho también puede ser sin tocarlo.
para evitar que el mismo se ponga nervioso y los valores cambien debido al contexto. Es decir, a veces ustedes le dicen, ¿sabes qué? Voy a tomarte la frecuencia respiratoria. En un minuto voy a poner mi mano en tu pecho por si acaso. Y comienzas a contar y de pronto el paciente está tratando de respirar más tranquilo o lo que sea, pues porque trata de normalizar su respiración, pero eso hace que incluso se altere más o a veces se ralentice, entonces no le diga nunca y sí pueden pues poner su mano, pero no digo que caleta, obviamente se van a dar cuenta que están poniendo la mano encima suyo, pero como que no les digan que van a tomar su respiración, ¿no? Asimismo, quiero que recuerden una terminología un poco básica. La frecuencia viene a ser... perdón. La frecuencia viene a ser el número de respiraciones por minuto que un paciente pues, puede tener. Ojo que también, perdónenme, si esos valores son normales, también puede ser medido no necesariamente un minuto, puede ser medido en 30 segundos y lo multiplican por 2. Si en 30 segundos hubieran 50 respiraciones, multiplican por 2. Si en medio minuto, perdón, dije medio, ¿no? Ya. Si en medio minuto hubieron, obviamente no va a haber eso, pero hubiera una respiración, pues lo multiplican por 2. Estoy dando valores super X. No se guían de esos valores, solo les estoy explicando. Bueno, les decía, la frecuencia viene a ser el número de respiraciones que una persona puede tener por minuto. La profundidad o amplitud, que es lo mismo, en este caso, es la que puede terminarse observando el movimiento del tórax. Es decir, la expansión de los diámetros torácicos según sea el volumen de aire inspirado. Asimismo tenemos el ritmo, que viene a ser la regularidad de inspiraciones y expiraciones. Y finalmente tenemos la simetría, que es básicamente la manera en la que se mueven los pulmones a lo largo de la respiración, donde se supone, o debería ser así, que lo que sucede por un lado también va a suceder por el otro. Cuando no pasa eso, probablemente algo está pasando. Hay una enfermedad, hay una patología, algo mal. Bueno, de aquí llegan los valores, los cuales necesito que se les queden grabados, porque fija de examen. Si alguno de esos valores es diferente, por favor, apréndasela de su teoría. Estoy en 99% seguro de que no han cambiado, pero valga prevenir. La frecuencia respiratoria normal en un adulto va a ser de 12 a 20 respiraciones por minuto. Aunque, bueno, en promedio podría decirse que van de 14 a 16. Si alguno de los dos valores le aparecen en su teoría, está bien. De hecho, a mí lo que me pasó en mi momento, cuando yo di PBM, y eso me confundió, no se preocupen por eso, es que yo en mi teoría de clase, me parece, me salía de 12 a 20 respiraciones es lo normal. Yo dije, perfecto, ya, me lo aprendí. Y luego fui a mi clase de práctica y me decía que era de 14 a 16. Y era como que no entiendo, ¿no era de 12 a 20? No se preocupen, simplemente están haciendo una aproximación o el promedio, digamos, del mismo, ¿no? Pero no, en general es cualquiera de los dos valores, pero si les pregunto en su examen, no suele poner ambos valores, pero si les preguntan, pongan de 12 a 20 para evitar problemas. Bueno, cuando estas respiraciones por minuto son mayores a 20, hablamos de la taquimia. Y cuando hay menos de 12, existe una bradimia. Ahora bien, ¿qué es la polimnia? Básicamente la polimnia es una taquimia, es decir, que hay una respiración mayor a 20, en la que aparte hay un aumento de la amplitud del tórax. Es decir, que el tórax se va a extender muchísimo al momento que el paciente toma aire. Por otro lado, en la respiración superficial, si bien también hay taquimia, en este caso habrá una disminución de la amplitud del tórax. Es decir, que cuando el paciente toma aire, el tórax con las justas se va a elevar. Bueno, ¿tienen alguna duda? Porque voy a pasar a pulsoximetría. Hablen ahora. Una consulta. ¿Logras escuchar? ¿Cuál fue el rango que dijo? Ya, permítame. ¿Quién había estado hablando inicialmente? Yo. Ya, continúo. Ya. Disculpe, no sé si me podrías repetir lo que es profundidad, amplitud, ritmo y simetría, porque se me está complicando un poco, por favor. Ya ves, resumen. La frecuencia es el número de respiraciones por minuto, ¿ok?
profundidad o amplitud, lo mismo. Es lo que se puede determinar observando cómo se mueve el tórax, según sea la expansión torácica. Es decir, si se mueve mucho, se agranda mucho el tórax cuando respira, o se agranda pequeño. Por eso que hay disminución de la amplitud o aumento de la amplitud. Aumento cuando se agranda mucho y disminuciones cuando el tórax pues casi ni se nota que están respirando, de hecho. También tenemos lo que es la amplitud. No, perdónenme. También tenemos lo que es el ritmo, que viene a ser la regularidad de las inspiraciones y expiraciones. A ver, que es como si fuera el ritmo de una canción que tendría que ser consecutiva. Es la idea, pero a veces como que las respiraciones son como, no sé cómo respirar fuerte, pero es como tan, 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 y de pronto paran y respirar rápido otra vez, y respirar lento, y en fin, no hay ritmo. Y finalmente tenemos la simetría, que es la manera en la que se mueven los pulmones. Esto realmente no se puede necesariamente ver a simple vista, pero se refiere a que lo que sucede por un lado de un pulmón tendría que suceder por el otro pulmón. Si se agranda más, se agranda menos, pues no es posible que por un lado del tórax se agrande más pues, la amplitud, por el otro lado menos, o en fin, ¿no? ¿Se entendió ahora sí? Sí, muchas gracias. Ya. Y ahora también, Fabiola, creo que tienes una pregunta. Sí, ¿cuál es el rango en un adulto mayor de la frecuencia respiratoria por minuto? Frecuencia respiratoria en adulto mayor, ¿no? A ver, realmente ahorita no me acuerdo muy bien. Déjame, veo acá mi guía. Ahí sí les mentiría, déjame verifico mejor. Ya, en adulto mayor me parece que es de... Permítanme, no me carga. Ay, chicos, ¿cómo les digo que no me carga? Ya, no, perdónenme, no me carga ahorita el archivo. Y vamos a demorar mucho con esto. En primera, no es necesario que se aprendan esos valores, eso se lo pueden hacer como por si gustan. Si se dan cuenta, yo no me lo sé. Pero es menor que la de un adulto normal. Bueno, un adulto no normal, no, pero como un adulto sano, que vendría a ser de 12 a 20. Entonces la de un adulto mayor es más pausada, creo que me parece que es de 12 a 16 o algo así. En todo caso les confirmo luego de la clase. Les voy a mandar un cuadrito, que también lo tengo ahí, que no les puse porque no meter más espacio. Ya tengo en el PPT pusieron los valores desde recién nacido, así 2, 4, 6 años, 2 a 4 y 6 a 8, yo los tengo. ¿Crees Dicen que puedes mandarlo por el grupo de WhatsApp, porfa? Para que todos lo tengan. Pero había Ya. una cosa, en el PPT decía de que el adulto mayor tenía la misma frecuencia que un adulto normal. Igual ahorita lo mando. Ya, a ver. Bueno, igual en teoría, eso sí, incluso si van a leer el HTLF, que es el libro que les he subido y que es la bibliografía por la que se guían los profesores de la universidad. En teoría, los valores en el caso de los adultos mayores sí tiende a ser menos. Comúnmente. Suele ser más pausada, igual que en el caso de los niños pequeños suele ser mucho más rápida. Si ahorita han cambiado lo que es el valor y ahora el adulto mayor es el mismo, pues está bien, pero eso se los digo como cultura general, cuando sean médicos, siempre va a ser menor. Igual que en los niños siempre va a ser mayor. Y está bien, o sea, no es que se esté muriendo o porque tenga bradimnia o taquimia, no pasa nada. Y bueno, ¿alguna pregunta más? Justo me parece que su compañera ya envió la tabla.
Disculpe, acerca del ritmo, creo que también en la frecuencia cardíaca cuando es un ritmo muy acelerado se llama arritmia. Y aquí en la frecuencia respiratoria también se llama así cuando el ritmo está acelerado o cuando está irregular. ¿Tiene algún nombre en específico o solamente es un ritmo irregular? Lo llamamos ritmo irregular. Ok, gracias. Sobre todo porque comúnmente no suele ser medido. Como se dan cuenta, no hay como mucha ciencia para lo que es tomar la frecuencia respiratoria. No hay como que precisamente un instrumento de, ok, voy a ponerte esto en el brazo o en la boca. No. Entonces, sí, obviamente se puede analizar el ritmo, pero es mucho más complicado. Es por eso que lo dejamos como, pues, ritmo irregular. Ya, ahora sí. Pulso oximetría. A ver, la pulso oximetría, como ya les había comentado, es un valor que tendremos en porcentaje, no me acuerdo si les comenté, y que será el resultado de la hemoglobina oxigenada entre la hemoglobina reducida. A eso también se le conoce como carboxihemoglobina, porque lo que va a captar va a ser el dióxido de carbono. Ahí está, ¿no? Entonces, la hemoglobina oxigenada, que vendría a captar el oxígeno, y la hemoglobina reducida, que vendría a ser la que capta el dióxido de carbono. Esto nos va a dar como resultado la saturación del oxígeno, que tiene como valores normales de 96 a 100%. Cuando este valor de saturación de oxígeno se encuentra en menos de 96, es que nosotros ya hablamos que tenemos una hipoxia. Una hipoxia en general. Y lo que significa que hay una cantidad disminuida de oxígeno en nuestro cuerpo. Cabe resaltar que esos valores normales también dependen del contexto del paciente. Ojo, por ejemplo, cuando una persona se recupera de un trauma, es recomendable tenerlo alrededor de 94%. Y de hecho, no es bueno hiperoxigenar. Ya, o sea, hacer que el paciente tenga, yo qué sé, 100%. Cuando, en este caso, por ejemplo, ¿no? Ya que esto podría ocasionar un peor daño a los pulmones que propiamente el hecho de que esté en 94%. Entonces, depende mucho. Ahora bien, este signo se mide por medio de este dispositivo pequeño llamado oxímetro, el cual se encarga de medir la cantidad de oxígeno que pasa desde los alvéolos hasta la sangre. Respecto a esto, les recomendaría repasar los factores que pueden intervenir para darnos falsos positivos al usar este aparatito. Por ejemplo, uno es la presencia de esmalte en las uñas, ya que el pulso oxímetro es un aparato que utiliza rayos infrarrojos. Entonces, la presencia de esmalte, por los componentes del esmalte, que ahorita no me lo recuerdo, que no es necesario que se lo sepan, pero los rayos infrarrojos en presencia de estos componentes podrían alterar los valores. A veces salen más, a veces salen menos, entonces, esa se fija, creo que en todos los bancos de parciales que hay, al menos virtuales, que han habido, siempre es una pregunta fija. Ahora, recordemos que ese aparato es un método no invasivo para la asimilación de oxígeno. Pues bueno, únicamente se basa en colocarse en el dedo índice derecho, el aparatito, pero un rato, bueno, presionar el botón, esperar un rato y ya está, trabajo hecho. Pero ¿alguno sabe por qué, antes de seguir, por qué es el dedo derecho y no el izquierdo? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Te refieres a las manos? Claro, porque yo pongo ese aparatito en el dedo índice derecho. ¿Por qué no lo pongo en el índice izquierdo? Bueno, yo según tengo entendido es en la mano dominante que tenemos. Si dominamos la derecha sería la derecha y si tenemos de dominante la izquierda sería la izquierda. O sea, tiene sentido, pero no, técnicamente no, porque a todos los pacientes, e incluso a los zurdos, se les pone la mano derecha. Si en algún momento se le ha puesto la mano izquierda es que se han equivocado. Bueno, ya. Crean o no, esto es algo que algunos doctores pueden preguntar. Y lo que tienen que responderle es que se pone en el derecho, porque lo que ustedes quieren medir es la saturación de oxígeno en la sangre preductal. Es decir, la que está retornando al corazón. En la mano izquierda es la que está, digamos, llegando de. Bueno, chicos,
Se supone que hasta aquí termina la semana 1 de su teoría, pero como les dije, estamos un poquito atrasados. ¿Podrías repetir eso de la mano derecha, por favor? Ah, ya sí. Les decía, básicamente la sangre, perdón, eso es porque la sangre que pasa en la mano derecha o la sangre que van a medir ahí es la sangre preductal. Voy a escribírselos. Ay, perdón. Productal, que es la que básicamente está retornando al corazón. En cambio, si lo midiesen en la sangre, perdón, en la mano izquierda, no estarían midiendo eso, estarían midiendo la sangre que está llegando de. Y ustedes no quieren esto, o sea, ustedes quieren medir la productal. Eso es como un dato aparte. Pues tampoco es como que sea fundamental en el tema, pero algunos autores preguntan. ¿Alguna duda más? Disculpa, ¿cuáles son los factores que pueden hacer que en la medición dean falsos positivos? Solo creo que mencionaste el esmalte. Sí, el esmalte, a veces el ejercicio, consumo de drogas, consumo de alcohol, enfermedad, o sea, a veces el paciente que está enfermo de por sí. Pues eso suelen ser las variaciones. A veces, como les dije, un trauma. Bueno, no, eso no es un falso positivo, ¿no? Pero eso me refiero a que puede alterar la medición de, yo que sé, han tenido un accidente de carro y a veces también el estrés. Están estresados y no necesariamente que se están muriendo, simplemente su presión, perdón, su pulso oximetría está muy alta o muy baja, etcétera. También interfiere, crean o no. Ok, gracias. Ya. Yo tengo una pregunta. El profesor en el PPT mencionó que que habían 3 zonas para medir el porcentaje de la saturación de oxígeno. Dijo la punta de la nariz, la punta de los dedos, que sería en este caso, y la punta de la oreja. ¿Cómo se medirían en los otros 2 lugares? Es raro de ver, muy raro. Pero es lo mismo, se le ponen el aparatito, como que no sé si hemos utilizado el aparatito, se volvió más conocido por el tema del COVID. Es como si fuera como una pinza, vamos a decirlo así, ¿ya? Literalmente se la ponen encima. Entonces, es un poco raro, no, hasta el momento nunca he escuchado de nadie que utilice ese método. Creo que es por casos así de que súper especiales, pero sí, se la ponen como si fuera la pinza, solamente que en el lugar en el dedo, en esas zonas. Gracias. Si encuentro alguna foto, luego voy a enviárselas, como para que tengan una idea un poquito más clara. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Podría volver a explicar cómo hallar la saturación de oxígeno? Claro, lo de abajo, ¿no? Ya. Básicamente, dame un toque. Permítame un momento, por favor. Ya, perdóname. La saturación de oxígeno es el resultado entre lo que es la hemoglobina oxigenada y la hemoglobina reducida, que también puede ser llamada como carboxihemoglobina, es decir, es como una hemoglobina carboxilada, por decirlo así, ¿no? No se llama así por si acaso, les he dado como una manera de entender. También llamada, como digo, carboxihemoglobina, porque esta es la que va a captar, esta hemoglobina capta el dióxido de carbono en la sangre. Esta capta los niveles de oxígeno en la sangre. Entonces, van a dividir la hemoglobina que capta los niveles de oxígeno en la sangre entre la hemoglobina que capta los niveles de dióxido de carbono, y esto les va a dar, pues, un porcentaje, ¿saben? Muchas gracias. Ya, chicos, escúchenme. Supuestamente, hoy día mi plan era ver la clase 1 y la clase 2, pero
Me han avisado que mi clase la han adelantado. Mi clase iba a iniciar a las 7 y ahora va a iniciar a las 6. Entonces no me va a dar tiempo de explicarles todo y podría empezar a explicarles aunque sea esto, pero esto va muy ligado, o sea, el sistema cardiovascular va netamente ligado a lo que es la frecuencia cardíaca y a lo que es la presión arterial. Entonces, si les explico primero esto y otro día lo otro, creo que van a terminar perdiéndose ese otro día. Entonces, mejor lo dejamos para la siguiente clase. Voy a ver si en la siguiente clase, no me acuerdo, me parece que es inyectable. Es corta. Y ahí mismo vemos ambas clases, o si no, ya separamos las clases. A lo mejor atrasamos un poquito el curso, o si no, programamos otro día en el que todos puedan y hacemos la tercera clase, ya sea esta semana, o bueno, ya me sé, este fin de semana o en la semana entrante, a lo mejor el fin de semana entrante, yo qué sé. Pero ya sería algo que vamos coordinando. O que si veo que el inyectable es muy pequeño, no pasa nada, combinamos ambos. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda antes de terminar? Si no, para enviarles el post-test. Estos PPT están en el drive que mandaste, ¿verdad? Sí, está en PPT y está en PDF. También voy a ver, no estoy muy segura, no les prometo nada. Si encuentro mis resúmenes de primer ciclo para enviarles los de PBM. A ver, mis resúmenes de primer ciclo de PBM no eran precisamente los más bonitos, literalmente eran resúmenes de computadora escritos directamente, pero tienen buena información, entonces voy a ver si los encuentro y se los mando, y también algunos de una compañera si me da su permiso de enviárselos. Los de ellos sí están más bonitos, por decirlo así. Lo que sí, por favor, le pido al menos el caso de los apuntes de mi compañera, si es que me da permiso de enviárselos, es que no los reenvíen a otras personas, porque creo que ella vende, entonces voy a pedirle como favor personal, es mi mejor amiga, no le envíen a otras personas. Los míos si quieren, pues roten lo que quieran, pero los de ellas no. Ya bueno, eso sería todo. Lo que sí, chicos, yo soy consciente que estamos atrasados, también soy consciente que la universidad está un poquito desorganizada, no se preocupen, no todos los ciclos son así, pero está un poquito desorganizada en cuanto a lo que estaría todo. Entonces, no sé muy bien cómo estará, en qué tema estarán ahorita, en teoría, por la desorganización, pero probablemente están más adelantados que el tema 1, ¿no? Ya deben estar en el tema 2, si no es que entran al tema 3. Así que si tienen alguna duda en la semana, haciendo su tarea, obviamente no me van a escribir en el pasito, por favor, pero si tienen alguna duda en algún momento, me escriben, ya sea de inyectables o de cualquier otro tema en el que estén, y les respondo con gusto. Como les dije, si no le contesto al instante, no pasa nada, después de 1 o 2 horas espérense y me van a escribir otro mensaje. Cuando lo vea, apenas lo vea, le voy a responder, ¿sí? Ahora voy a dejar de compartir, perdón, voy a dejar de grabar y les mando el post-test.